Buenos días, terceros grados. Me da mucho gusto saludarlos. Espero se encuentren perfectamente bien. Vamos a dar inicio a una nueva semana. Vamos a retomar algunos puntos y temas importantes para esta semana. Vayan poniendo atención a sus actividades, a sus videos, al material que se ha puesto a disposición a través de la plataforma, incluyendo este video o la clase del día de hoy. Y bien, para pasar al siguiente punto en la historia de México, vamos a retomar el día de hoy, hacer una retroalimentación acerca de la Guerra de Reforma, que como ustedes pudieron ver en el video interactivo de la semana pasada, pues fue lo que se estuvo abordando. Y bueno, primeramente quisiera comentar que esta etapa de la historia de México comienza precisamente con la entrada al gobierno del presidente Ignacio Comonfort. México había terminado una etapa complicada, se habían dado por ahí la revolución de Ayutla, en la cual, bueno, Juan Álvarez también participa, queda como presidente, pero llegaba para 1857 Ignacio Comonfort, y como presidente de la Suprema Corte de Justicia era Benito Juárez, como muchos han escuchado. Benito Juárez, bueno, procedente de Oaxaca, de una comunidad llamada Guelatao, y bueno, parte de su historia, la pobreza, el tener recursos limitados, y ya para este momento, bueno, estaba ocupando un cargo, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Para diciembre de ese mismo año, a Comonfort, ante muchas inconformidades por la Constitución, porque se suprimían muchos privilegios y demás, decide proclamar el Plan de Tacubaya y dejar de regir la Constitución. Entonces Comonfort convoca un nuevo congreso, un congreso extraordinario, y se le ocurre redactar una nueva Constitución. Lo que no sabía es que esto, bueno, iba a ocasionar muchos problemas, muchas dificultades, muchas amenazas de golpe de Estado, porque la gente estaba dividida. Algunos sí opinaban que debía, sobre todo los de privilegios, que se debía de quitar esa Constitución, pero la gran mayoría no. La gran mayoría pensaba que esa Constitución era la adecuada, y entonces entró el país en un caos. Por lo tanto, se le ocurre a Ignacio Comonfort encarcelar a los defensores de la Constitución, incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que como les decía era Benito Juárez. Entonces lo mete a la cárcel, mete a la cárcel a otros más que eran los defensores de la Constitución. Sin embargo, el país entró en un caos. Otros más sumidos en esta crisis, todas las dificultades que de por sí enfrentaba, algunos que creían en el plan de Tacubaya, en el que se destituía esa Constitución, y otros no, otros querían la Constitución. Y entonces el país era un caos completamente. Ignacio Comonfort se arrepiente, sin embargo ya era demasiado tarde, ya el caos y toda la situación del país estaba fuertemente sacudida por la proclamación de ese plan, el plan de Tacubaya. Y entonces se le ocurre sacar a Benito Juárez de la cárcel para remendar un poco del error que había tomado. Decide sacarlo de la cárcel y abandona el país. Pero se imaginan la situación que ya estaba de por sí en el país. Se va, deja a México en esas terribles condiciones. ¿Y quién iba a quedar al mando? Bueno, pues según la misma Constitución, el que ocupara en ese momento el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era quien iba a quedar al mando. Y entonces Benito Juárez, por Constitución, derecho constitucional, y por el establecimiento de la misma, queda al mando del país. Pero esto no le gustó a todos. En el caso de Félix Zuluaga, por ejemplo, que era en ese momento también un líder, pero líder de los conservadores. Recuerdan ustedes en el video anterior que el país estaba dividido entre liberales y conservadores, y entonces Zuluaga era un conservador, tenía ideas diferentes a los liberales, y por lo tanto a él no le pareció, y curiosamente se proclama también gobernante. Juárez instala su gobierno en Veracruz, y era curioso porque en ese momento el país tenía 2 presidentes al mando. ¿Se imaginan la
posición en la que estaban las personas de no saber y ahora quién es el presidente, quién va a dictaminar las leyes, a quién le hacemos caso. Y entonces había dos presidentes dirigiendo al país. Ahora Juárez se regía bajo la orden de la Constitución, Zuluaga no. Zuluaga se regía bajo las 5 leyes, y sobre todo para él era el desconocimiento total de la Constitución. Ahora, al empezar con esta crítica, situación de pleito, de inconformidades, se inicia la famosa Guerra de Reforma. En un inicio, los liberales tenían severas derrotas, constantemente perdían. Sin embargo, los liberales, por parte de Benito Juárez, empiezan a buscar la manera de recibir apoyo de otros países, como en el caso de Estados Unidos, que como ustedes recordarán, pues él no se negaba a apoyar porque siempre tenía por ahí otro tipo de intereses, sobre todo en México. Y entonces crean el Tratado Maclean-Ocampo. Ese Tratado Maclean-Ocampo que hizo Benito Juárez junto con los liberales violaba completamente la soberanía nacional, porque le permitió a Estados Unidos, en dado caso que se apoyara y que sí entrara en vigor, a entrar a nuestro país, y entonces se violaba completamente la soberanía, porque ahora ese país podía intervenir en cualquier momento en las decisiones e intervenir también militarmente en nuestro país. Pero por otro lado también los conservadores estaban haciendo un tratado, el Tratado Alamonte. En ese tratado él también ponía en una situación terrible a México, también se violaba la soberanía nacional, pero no de un país, sino de potencias europeas, y podían también intervenir a México. Y entonces, cada uno buscando su apoyo, no visualizaban que eso era un peligro para México, porque cualquiera de los dos podía intervenir en las decisiones, intervenir militarmente y probablemente hasta una invasión extranjera. Mientras eso ocurría, mientras la Guerra de Reforma estaba en su apogeo y en plenas batallas, se redactan las famosas leyes de reforma. Esas leyes de reforma tenían como propósito la nacionalización, una de ellas los bienes eclesiásticos. La Iglesia Católica tenía muchos bienes, era una institución muy rica, muy poderosa, y que también se daba el lujo de intervenir en todos los asuntos políticos. Entonces, la nacionalización y la venta de bienes eclesiásticos de aproximadamente 23 millones de pesos fue un hecho a partir de que entran en vigor esas leyes de reforma. Por otro lado, estaba la ley del matrimonio civil y la ley del registro civil. Esas leyes que entran en vigor, bueno, fue gracias a que se crea el famoso registro civil, que como algunos de ustedes probablemente conocen, el registro civil se encarga precisamente de toda esta parte de los registros cuando nació una persona, cuando se casan, cuando mueren también alguna persona, se les otorga también un documento, y esto precisamente antes de las leyes de reforma no era posible. Todo se hacía cargo la iglesia, las muertes, los nacimientos, los matrimonios. Entonces fue un gran avance para México porque por primera vez estaban separando los asuntos políticos de los asuntos religiosos. Se cesó al clero con estas leyes de reforma. Se reglamentaron también algunos días festivos y se crea la ley de libertad de cultos. Y entonces, al entrar en vigor estas leyes de reforma, Benito Juárez y los liberales estaban dando un gran jaque mate a los conservadores, porque con ello, con la venta de estos bienes, ellos lograron obtener recursos para poder mantenerse en la guerra, y que al final de algunos años, 3 específicamente de lucha, el clero ya estaba débil, el clero y los conservadores se habían debilitado en esas batallas, y los liberales tenían los recursos por toda la venta de los bienes de la iglesia. Bueno, pues finalmente después de esos 3 años ganan los liberales. Terminan por ganar los liberales por encima de los conservadores. Sin embargo, el país quedó en una posición muy deplorable: empobrecimiento, muchas deudas. La situación de la guerra había ocasionado que México entrara en una crisis política y económica, y entonces México, esa situación continuaba siendo crítica.
Continuaba teniendo severas dificultades económicas México. Ahora, después de esa guerra de reforma, bueno, pues sí hubo cambios, esas leyes, se separó la iglesia del Estado, eso es algo muy importante, porque por primera vez la iglesia ya no iba a poder tomar decisiones, y el gobierno queda al mando de toda decisión, excluyendo la iglesia. Pero para 1861 ocurre una situación más que iba a poner también en crisis a México, y es que Benito Juárez le propone al Congreso suspender el pago de la deuda externa durante 2 años. 2 años México no iba a poder pagar la deuda externa, no había recursos, y entonces algunas potencias, 3, que es Francia, Inglaterra y España, ellos vivían un proceso de expansión, de industrialización económica, tenían ante ellos un buen recurso, deciden unirse y firmar una convención a la cual llamaron la Convención de Londres, que fue firmada en octubre de ese mismo año, 1861. En esa convención ellos buscaban exigir el pago de la deuda y amenazaban a México que si no cubrían ese dinero que México debía, entonces iban a invadir México. Lo terrible es que también habían invitado a Estados Unidos, que a Estados Unidos también se le debía dinero. Sin embargo, Estados Unidos no participó porque, estaba enfrascado en otra guerra, su guerra civil, la guerra de secesión, entre estados del norte, entre esclavistas, los del sur, esclavistas. Entonces ellos en ese momento deciden no participar. Pero con los 3 bastaba, Francia, Inglaterra y España. Para 1862, las tropas de los 3 países llegaron a Veracruz. A pesar de que, en noviembre del mismo año, el Congreso mexicano había decidido reiniciar el pago de la deuda. Pero para ese momento ya era demasiado tarde, porque esos 3 países se encontraban ya en Veracruz, ya habían llegado a este lugar, ya estaban ahí, y entonces a México le esperaba algo terrible. Y sumado a eso, un grupo de conservadores que no estaban resignados al haber perdido la guerra de reforma, resentidos por las decisiones que estaba tomando Benito Juárez, por la separación de la iglesia, la venta de los bienes eclesiásticos, esos conservadores se van a Europa y deciden ofrecer el trono de México, deciden ofrecer el gobierno de México, y estaban siendo traidores a su propia patria porque la soberanía nacional estaba en peligro. Si llegaba algún gobernante extranjero, la soberanía de México estaba en riesgo, y entonces a México le esperaba una etapa todavía más complicada. Los 3 países estaban ahí en Veracruz exigiendo el pago de la deuda, los conservadores ya estaban haciendo de las suyas allá en Europa, y el presidente Benito Juárez estaba buscando la manera de reorganizar económicamente también a México, porque como ustedes saben, después de las guerras, siempre esa situación en los países quedan terribles, se abandonan muchas actividades del campo, actividades primordiales, y entonces estaba viendo la manera de volver a reorganizar económicamente al país, pero enfrente tenían 2 grandes dificultades que vamos a ver más adelante. Y bien, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, por favor, a través de plataforma también pueden hacerlas llegar. Revisen qué actividades van a realizar para este video. Y espero que haya quedado claro. Me dio mucho gusto saludarlos y nos vemos pronto. Cuídense.